En este tutorial se explicará un segundo ejercicio donde se aplica la ley combinada o ley general de los gases. Recordemos que esta ley dice que la relación del producto entre la presión, volumen y la temperatura de un gas permanece constante. Esto quiere decir que cuando se tiene una misma cantidad de gas en dos condiciones de presión, volumen y temperatura diferentes, pero proporcionales, el producto entre la presión y el volumen del gas y dividido por la temperatura da siempre como resultado un mismo valor, o sea, una constante. Cuando se dice que la presión, el volumen y la temperatura deben de ser proporcionales, quiere decir que si en un momento la presión aumenta n cantidad de veces, la temperatura también debe aumentar n cantidad de veces. O que si el volumen disminuye n cantidad de veces, también la temperatura debe disminuir n cantidad de veces. La fórmula de la ley combinada o ley general de los gases se puede representar en esta forma, en donde el producto de la presión y el volumen en el ejemplo 1 dividido por su temperatura siempre será constante e igual al producto entre la presión y el volumen del ejemplo 2 y dividido por la temperatura 2 en este caso. Si la temperatura 2 la pasamos a multiplicar acá y la temperatura 1 a multiplicar acá, la fórmula también quedará representada en esta forma. En estas tarjetas aparecen enlaces de los tutoriales sobre la ley combinada o ley general de los gases, también sobre las propiedades de los gases y algunas leyes de ellas. Los invitamos a que los visiten, los compartan e inclusive se suscriban. Pasemos ahora a resolver el siguiente ejercicio. Dice, se tiene una cantidad fija de gas que ocupa 0,8 litros a 10 grados centígrados y 0,2 atmósferas de presión. Calcular la presión en libras por pulgada cuadrada una vez comprimido a 0,6 litros y a temperatura de 40 grados centígrados. En primer lugar, se colocan los datos. Aquí aparecen todas las condiciones en el ejemplo 1 y aquí las condiciones en el ejemplo 2 y nos piden averiguar la presión sub 2 en libras por pulgada cuadrada. La primera parte del procedimiento es convertir la temperatura a grados Kelvin, o sea, escala absoluta. Para ello, a los grados centígrados se le suman 273, dando como resultado este valor. A los 40 grados centígrados se le suman 273, obteniendo como resultado 313 grados Kelvin. En segundo lugar, aplicaremos la fórmula de la ley combinada o ley general de los gases. Como se va a averiguar la presión sub 2, la despejamos. Por tal motivo, la temperatura sub 2 la pasamos acá a multiplicar y el volumen sub 2 lo pasamos acá a dividir, quedando la fórmula que la presión sub 2 es igual al producto de la presión 1 por el volumen 1 y por la temperatura 2, dividida por el producto entre temperatura sub 1 y volumen sub 2. Se reemplazan todos los valores de estas variables que nos dieron en el ejercicio y al realizar la operación obtenemos que la presión sub 2 es igual a 0,22 atmósferas. Pero la presión 2 la están pidiendo en libras por pulgada cuadrada. Por tal motivo, estas atmósferas las convertimos a libras por pulgada cuadrada. Se sabe que una atmósfera es equivalente a 14.696 libras por pulgada cuadrada. Esta equivalencia la utilizamos para convertir estas 0,22 atmósferas a libras por pulgada cuadrada, multiplicando por un factor de conversión constituido por la división entre libras sobre pulgada cuadrada sobre atmósferas. Las atmósferas en el denominador para que puedan ser simplificadas con estas atmósferas. Y sabemos que una atmósfera es igual a 14.696 libras por pulgada cuadrada. Se realiza esta operación y se obtiene como resultado 3,23 libras por pulgada cuadrada.
En conclusión, la presión sub 2 será igual a esta cantidad de atmósferas o a 3.23 libras por pulgada cuadrada. El enlace que aparece a continuación corresponde a imágenes utilizadas en este tutorial. Recuerden seguir visitando en YouTube el canal comoaprendermas.com.